Bien, buenas tardes. Excelentísima señora vicerrectora de la Universidad de Sevilla, señor director de la Escuela de Ingenieros, señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, señor secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, académicos, señoras y señores, va a dar comienzo el acto de toma de posesión como académico de número de esta Real Academia del doctor don Aníbal Ollero Baturone, propuesto estatutariamente en Junta General Extraordinaria de 24 de junio de 2024. El señor secretario va a dar lectura de la parte del acta correspondiente al punto del orden del día en que se aprobó la propuesta. Extracto del acta de la Junta General del 24 de junio de 2024. En la sede de la Academia se celebra sesión de la Junta General el 24 de junio con el siguiente punto 4 en el orden del día. Debate y, en su caso, votación sobre propuestas de nuevos y nuevas académicos y académicas. En este punto se incluye la propuesta correspondiente al doctor Aníbal Ollero Baturone, catedrático de la Universidad de Sevilla. La documentación correspondiente ha sido previamente repartida, por lo que procede debatir y, en su caso, votar el ingreso en la Academia. La propuesta es presentada y defendida por el académico Antonio Gómez Expósito y es apoyada por varios de los presentes. Tras votación secreta, la propuesta es aceptada por votación unánime de los miembros presentes, cuyo número es superior al 50% de los miembros de número de la Real Academia. En consecuencia, queda aprobada la propuesta para ser comunicada de inmediato a los interesados. Muchas gracias. A continuación, ruego a los dos académicos más modernos presentes que se dirigen o se dignen a acompañar al recipiendario hasta el estrado. Tiene la palabra el doctor don Aníbal Ollero Baturone para pronunciar el preceptivo discurso de entrada en esta academia. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicas y académicos de la Real Academia Sevillana de Ciencias, querido compañero, amigo y familia. Agradezco a los académicos que han propuesto mi candidatura a la institución: Javier Arcil, Jaime Domínguez Abascal, José Domínguez Abascal, Antonio Gómez Expósito, José Luis de Justo, José Luis Manzanares, Enrique Fernández Cara, José López Barneo, Miguel García Guerrero, Luis Narváez, Rosario Fernández y Benito Valdés. Quiero rendir aquí un homenaje a la memoria de José Domínguez Abascal, excepcional profesional que también tuvo una importante influencia en la creación del CATEC y para mí compañero y amigo. Siento mucho su ausencia. Agradezco también a los académicos que han aprobado mi candidatura. Quiero mencionar expresamente a Javier Arcil, quien me introdujo en la investigación, dirigió mi tesis doctoral y me ha brindado su apoyo desde mis días como estudiante en esta escuela. Las estancias en el LAS, en el CNRS y especialmente en el Robotics Institute de la Universidad de Carnegie Mellon fueron claves para aprender robótica aeroespacial, tema de mi intervención. Al volver a España, en Málaga, primero, y después aquí en Sevilla, percibí que a lo largo de los años nuestro gradiente de investigación era positivo, siempre positivo, hasta llegar a nuestro posicionamiento actual. Creo que tenemos un gran equipo, tanto en talento como en número, y agradezco a los miembros del laboratorio, en la escuela y en el CATEC,
que han contribuido en los proyectos. También debo decir que la mayor parte de los resultados se han obtenido gracias a los proyectos europeos de los programas Marco y en particular a los 7 proyectos que he coordinado, los cuales me han permitido hacer equipo con investigadores excelentes de toda Europa. Por tanto, me considero un investigador europeo que ha sido financiado fundamentalmente por proyectos europeos de los programas Marco y por las empresas. Agradezco la contribución de las empresas, que nos han permitido orientar nuestra investigación para resolver problemas prácticos y generar tecnologías innovadoras. En este discurso me voy a centrar en la robótica aérea, que está basada en el empleo de vehículos aéreos no tripulados, en inglés, Unmanned Aerial Vehicles, que son vehículos tanto pilotados a distancia como autónomos, con los que puede evitarse poner a personas en riesgo en los trabajos en altura, que trataré posteriormente, disminuir costes y realizar de forma más eficiente tareas en múltiples aplicaciones, algunas de las cuales, solo algunas mencionaré en mi presentación. La evolución tecnológica ha permitido el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados autónomos, a los que denominamos robots aéreos y que tienen capacidades de procesamiento a bordo y de toma de decisiones sin requerir la intervención de pilotos y operadores. El desarrollo de estos sistemas involucra numerosos retos científicos relacionados con el modelado dinámico y aerodinámico, control, percepción artificial y planificación de trayectorias y de tareas. Bien, en esta figura resumo también el índice y la estructura de los conceptos que expondré. De acuerdo con el título, se considera la autonomía, la eficiencia y la seguridad. En la primera parte están los robots aéreos autónomos basados en vehículos aéreos no tripulados, para los cuales necesitamos un balance entre eficiencia energética y maniobrabilidad. La segunda se dedica a la robótica aérea de manipulación, campo que ha adquirido un importante auge y en cuyo origen y desarrollo hemos tenido un importante papel. La aerodinámica, que se trata en la tercera sección, es relevante en la implementación eficiente de las funcionalidades. Por otra parte, la seguridad juega un importante papel fundamental en la aplicación, de hecho, de estos robots aéreos. En esta presentación se consideran 2 alternativas fundamentales para incrementar la seguridad que podríamos denominar intrínseca. La primera es el desarrollo de multirotores soft, blandos o deformables, lo he traducido, y la segunda son los robots de ala batiente sin hélices. Finalmente, para incrementar la autonomía de las funcionales de planificación y percepción mencionadas, se considera, como no, parece obligado a hacerlo, la aplicación de la inteligencia artificial generativa. Bien, paso ya a analizar en la primera parte la relación, el balance entre la maniobrabilidad y la eficiencia energética que intento ilustrar en esta transparencia con todas las plataformas que vamos a ver en esta presentación. Como puede verse fácilmente, mayor eficiencia energética son los de ala fija, pero también, como después veremos, incluso más todavía, los de ala batiente. En el extremo opuesto, pero claro, estos tienen los de ala fija muy poca maniobrabilidad. Sin embargo, podemos ver cómo los denominados omnidireccionales, basados en orientar cada uno de los rotores para conseguir desplazarse en cualquier dirección y poder incluso girar sobre cualquier eje. Pero su eficiencia energética es necesita mucho gasto para poderse mover. Bien, voy a ver aquí algunos de estos ejemplos. La estructura coplanar, que tiene lo tradicional de los multirotores, con los cuales pues se mueven de tal manera que se hace, vamos a ver, el de arriba no se ha movido, ahora. Esta es la omnidireccional y esta es la que se denomina dito. Perdón por el ruido, creía que lo había quitado. Despegan y aterrizan en todos los casos, pero en el de arriba se puede ver cómo necesitan orientar el cuerpo para desplazarse, mientras que en el de abajo a la izquierda se mueve lateralmente sin necesidad de inclinar el cuerpo. Y además van a rechazar mejor perturbaciones. Entonces ahí podemos ver cómo siguen unas trayectorias de referencia mucho mejor en el caso del
con los rotores orientados que en el tradicional. Sin embargo, el gasto energético es mayor por tener peores características aerodinámicas, como después veremos. Habéis visto también a los omnidireccionales y a los denominados VTOL, que son los que despegan y aterrizan verticalmente, pero que tienen una configuración como ala fija. Otra funcionalidad típica, en el caso de los vehículos aéreos no tripulados, para hacerlos completamente autónomos, es ser capaces de despegar y aterrizar, y aquí hablamos de aterrizar, sin ninguna intervención. De esto lo venimos haciendo desde hace más de un decenio, de forma completamente autónoma, empleando, por ejemplo, sensores de visión y sensores a la izquierda arriba, sin ningún sensor, tan solo un altímetro, pero controlando la tensión de la cuerda que lo une a la plataforma y que permitiría también alimentarlo indefinidamente desde un motor de una plataforma en tierra. Ahí tenéis el aterrizaje hace más de 10 años. Y a la derecha, pues es una colaboración con el Instituto Aeroespacial Alemán para robótica aérea urbana, que permite aterrizar en vehículos sin ninguna pista de ala fija, sin ninguna pista de aterrizaje. El experimento se hizo en el DLR, pero es un doctorando de aquí de la escuela que leyó su tesis aquí en la escuela. Debajo tenemos el aterrizaje en la plataforma USV, o Vehículo Aéreo No Tripulado de Superficie de Navantia, autónomas en una plataforma de recarga de batería que mencionaré posteriormente. Y abajo a la derecha, incluso es posible aterrizar en un hilo conductor de una red eléctrica y además en tensión, como después veremos también. De esa manera es posible utilizar esta línea, incluso, como también veremos, para recarga de las propias baterías, a partir de transformadores apropiados. Bien, todo esto son innovaciones que no existían antes. Otra es la realización de mapeo y estimación de la posición simultáneamente. Es decir, esto es en una refinería en Alemania y esto es en una cementera en Jerez. He acelerado los vídeos. Arriba se pueden ver también los mapas que se van construyendo sin tener ningún conocimiento ni tener señal de satélite. Es posible construir los mapas y estimar la posición en ese mapa. Es decir, es posible entrar en cualquier sitio, saber dónde se está y realizar una tarea, como veremos posteriormente. Estas son funcionalidades también autónomas y se hacen, en este caso, con un láser en 3D como el que tiene montado esta plataforma. Bien, esto fue un proyecto interesante. Nosotros venimos trabajando en múltiples robots aéreos coordinados o cooperativos desde principios de siglo, en proyectos europeos que he coordinado como los que están ahí. Resisto es un proyecto de Endesa, los otros dos son europeos que he coordinado. Y aquí puede verse como el problema es, ¿cómo podemos explorar una red eléctrica interconectada con múltiples vehículos aéreos no tripulados a la vez, 4 en este caso, decenas de kilómetros, en minutos, yendo y volviendo todos a la vez? Hay un problema matemático con ciertas restricciones. Y entre las restricciones, las más importantes son tener en cuenta, obviamente, que cada línea se recorre solo una vez y, muy importante, tener en cuenta el viento, el efecto del viento que no se suele tener en cuenta, pero que determina la dirección por la que hay que volar en cada una de las líneas. Además de eso, tienen que salir y volver al mismo punto y hemos introducido otra característica importante. Pueden realizar las misiones, teóricamente, por un tiempo indefinido, porque algunos de ellos, mientras otros exploran, pueden recargar las baterías y así prolongar las misiones. Se plantea un problema matemático, que en este caso es de optimización entera y lineal, que se resuelve en segundos, lo que permite replanificar en tiempo real cuando se producen variaciones del viento significativas. Estos son cooperación entre vehículos aéreos no tripulados, pero también hemos hecho cooperación con vehículos marinos, como este USV, Vehículo Autónomo de Superficie de Navantia, que aquí se indica que estuvimos hace algunos meses en San Fernando realizando vuelos que están destinados a realizar inspecciones offshore. Transitoriamente lo que hacemos es inspeccionar algunas estructuras como las que ahí se indican y de forma completamente autónoma. Se aterriza en el USV y se sale del USV de Navantia. Además, tenéis el esquema que se ve aquí debajo y destaco las comunicaciones a 7 kilómetros y empleando comunicaciones por satélite. Bien.
Continúo. Esto lo hemos aplicado también en gran cantidad de inspección de infraestructura. Quizás a riesgo de parecer un poco superficial, estoy también contando las aplicaciones porque creo que son fáciles de entender, pero también porque tiran de nuestra investigación teórica, algo trataré posteriormente. Aquí tenemos el problema de inspección de carreteras y de puentes, que es algo que abordamos en otro proyecto europeo, en Omicron. Y después abajo tenemos, ya que habíamos hecho la inspección de tuberías, ahora estamos haciendo la inspección de tuberías aisladas. Estas tuberías aisladas hay que inspeccionar debajo de la tubería para ver el grado de corrosión debajo del aislamiento, perdón. Y entonces ahí estamos aplicando técnicas de y también radiografías con rayos X. Y estos son los primeros robots que hacen estas aplicaciones de radiografía. Aquí le veis, porque como es más posible que debajo de la tubería esté corroída, pues damos la vuelta para inspeccionarla también por debajo. Bien, creo que se me ha olvidado alguna aplicación por ahí anteriormente, pero en cualquier caso creo que tenéis una idea del tipo de tecnología que estamos aplicando. ¿Y a dónde vamos en este campo? Bueno, pues con estos múltiples vehículos lo que vamos es a tener un gran número de vehículos aéreos no tripulados, lo que le llaman swarming o tener enjambres, y ahí ya los problemas no son de controlar desde ninguna estación central. Es un sistema completamente descentralizado en el que se comunican entre todos ellos para conseguir, mediante distinta información adquirida desde gran cantidad de puntos diferentes, con gran cantidad de sensores diferentes, estimar decreciendo de forma muy importante la incertidumbre. Por supuesto, es necesario emplear técnicas descentralizadas y a su vez sistemas de comunicaciones. Esto es otro proyecto europeo que acaban de conceder, con un sistema de comunicaciones también eficiente y mediante sistemas que sean de bajo consumo de potencia y también de bajo peso. Para desarrollar estos sistemas tan complejos, pues estamos utilizando nuevas herramientas. Ya no vale con las máquinas de estado tradicionales y que llevaría a que sea extraordinariamente difícil poner a punto y depurar el software. Estamos empleando árboles de comportamiento, que es una estructura jerárquica de nodo y que es más fácil desarrollar y posteriormente depurar, pensando en un futuro, hacer la certificación de estos sistemas o que las empresas hagan la certificación de estos sistemas. Y vamos ya a la siguiente parte, que es la manipulación robótica aérea. Este es un campo que surgió aquí. Es un campo nuevo, una nueva disciplina que hoy día tiene una importante relevancia dentro de la robótica, y el concepto era obvio, trivial. En vez de realizar una manipulación con plataformas en el plano, ¿por qué no? Lo generalizamos a realizar manipulaciones volantes, lo que implica, de alguna manera, generalizar todos los conceptos de manipulación con base fija o plana que se venían utilizando. Eso implica, de alguna manera, pues desarrollar nuevos métodos y tecnologías. No vale con los que estaban hasta entonces, pero necesitamos también nuevos sistemas, como por ejemplo nuevos brazos articulados y nuevas plataformas. Obviamente esto lo pudimos hacer por una experiencia también previa en robótica orbital. En órbita, para mantenimiento de satélite, también tuve la oportunidad de trabajar en los años 90 en plataformas en las cuales cuando se mueve el brazo se involucra el movimiento de la plataforma. Gracias a eso surgieron estas ideas que pretenden generalizar manipulación con plataformas flotantes en general. Obviamente la implicación desde el punto de vista de las aplicaciones es obvio. Se trata de realizar tareas que actualmente se han venido realizando tradicionalmente mediante trabajos en altura, lo que es evidente que involucra también riesgos, costes y tiempo. Y a partir de eso desarrollamos la robótica aérea de manipulación. Esta robótica aérea de manipulación, aquí vemos a la izquierda un brazo articulado, que en este caso es comercial, sobre una plataforma nuestra, y a la derecha, arriba, un brazo articulado desarrollado en CATEC muy ligero. También a la izquierda arriba, esto es un helicóptero
del DLR, que es capaz del Centro Aeroespacial Alemán, que es capaz de llevar estos brazos de 16 kilos. Esto ya necesita más cuidado. También podéis ver algunas aplicaciones. El siguiente proyecto, esto fue ARCAS. Claro, ya existían algunos sistemas que realizaban algunas actividades particulares. Repito, lo que nosotros queríamos no es realizar una aplicación en particular, sino generalizar toda la teoría de manipulación en 2D a manipulación volante. Y esto empezamos a hacer aquí y completamos en el proyecto AeroArms posterior, que tuvo ya aplicaciones como las que se ve abajo a la izquierda, que era una inspección de una refinería en Alemania. Ahí desarrollamos efectores finales. Muchas de las personas que han desarrollado esto están asistiendo, agradezco particularmente, y ahí se trataba de que la persona en tierra mueve ese instrumento y todo el robot se va adaptando al movimiento del inspector en tierra y va sacando la anchura de esa pared para determinar el nivel de corrosión de las tuberías y de los tanques. Y a la derecha veis eso mismo, pero el concepto es diferente, es instalar sensores se deja instalado para tomar medidas permanentemente en un horno, que es lo que está haciendo el de la derecha. Todo esto dio origen a una gran cantidad de resultados novedosos y publicaciones. La de abajo se comparan las distintas generaciones que hemos desarrollado y hemos obtenido, por ejemplo, en algunos años, en la principal revista de la especialidad, el Robotics and Automation del IEEE, hemos sido los más citados del año. Eso han sido algunos éxitos. Y desde el punto de vista de transferencia de tecnología, pues hemos recibido el Premio Europeo a la Transferencia de Tecnología por la aplicación que acabáis de ver también. Bien, vamos a continuación a ver, claro, después de un cierto número de años trabajando aquí, nos planteamos, ¿hasta dónde podemos llegar manipulando en el aire? ¿Qué se puede llegar a hacer? ¿Qué fuerza se puede aplicar? ¿Qué precisión se puede tener? Y pensamos que esto se complicaba cada vez más. Y la solución que vimos es, bueno, ¿por qué no hacemos soluciones tales como, por ejemplo, agarrarse con una mano y manipular con otra? ¿O por qué no nos agarramos, nos posamos y después se crean otro tipo de problemas, como cadenas cinemáticas y demás, y después lo hacemos una vez que estamos fijados? Bueno, pues esto lo abordamos en distintas publicaciones y posteriormente aquí tenéis el proyecto Aerial Core, que es reciente, en el cual vemos colocar, haciendo presión, unos salvapájaros en cables que después fueron en las líneas, y para que lo vean los pájaros y eviten, y a la derecha pues ya algo que le llaman rabo de cochino, que es extremadamente difícil incluso para una persona, haciéndole con un manipulador volante. Y entonces vimos las soluciones que estaba diciendo, y entonces aquí hay dos soluciones diferentes. A la izquierda abajo lo que se trata es de desarrollar un carro que se deja encima de la línea y rueda y coloca los salvapájaros, y a la derecha es la propia máquina que, como he dicho antes, de 45 kilos, que se posa o se engancha a la línea y después realiza la tarea. Entre las tareas que puede realizar está colocar un cargador de baterías. Ese cargador de batería puede permitir que se recarguen los propios drones, esos o otros. Son proyectos que hemos hecho también con Endesa, y se trata bueno, claro, aquí hay dos soluciones. Una, que el robot lleve con su cargador, que no es la preferida por Endesa, claro. Y la otra es que esté instalado en la línea y que se cobre a todo el que llegue y se enganche a recargar sus baterías con los transformadores y demás. Esta es obviamente la que prefiere Endesa. Es una nueva tecnología que además puede permitir que en el futuro se constituyan, ¿por qué no?, autovías de drones volando encima de las líneas, porque hay típicamente menos riesgo. Bien, otra aplicación, de alguna manera candente, es llegar a sitios poco accesibles en circunstancias tales como, por ejemplo, desastres. Es una foto de la Dana en Valencia, personas asomadas a las ventanas, a las que sería conveniente, por ejemplo, darle medicinas y darle, pues, yo qué sé, alimentación. Entonces, bueno, los prototipos que habéis visto antes, en particular ese de los rotores orientables, que no se inclina y no da sorpresas en la interacción con las personas, pues puede, ¿por qué no?, suministrándole desde otro robot, volar y a través de una ventana dar esos suministros. En particular lo hemos hecho con, por ejemplo, medicina, utilizando esta ventana
que aquí se simula. Podéis ver también que cuando se quita o se pone la carga, a esa distancia los otros robots se inclinaban de forma muy ostensible y eso puede dar lugar a sorpresa, mientras que aquí pues es muy poco. Bien, pasamos. Problemas relacionados. Problemas que hemos tenido que estudiar de forma detallada en varias tesis y numerosos artículos. ¿Cuáles son los efectos aerodinámicos? Todos sabemos que la potencia que tienen es proporcional al cuadrado de la velocidad de giro y la resistencia también, pero ¿eso es siempre así? No, eso es ideal. Cuando existen superficies cercanas es necesario estudiar la influencia aerodinámica de las superficies cercanas. Y eso nos lleva, especialmente en este caso, en el cual el número de Reynolds es mucho más bajo que en los helicópteros, a fenómenos de separación de flujo y burbujas laminares. Hay las superficies cercanas que modifican la dinámica del flujo, restringiendo su expansión y reduciendo la velocidad inducida en el rotor, lo que afecta la potencia requerida para generar un determinado empuje y obviamente la eficiencia aerodinámica. Por supuesto, todos sabemos algunos conceptos, como que el efecto suelo aumenta el empuje para la misma potencia separando la plataforma. Esto también se manifestaba antes cuando volábamos sobre unas tuberías, pues entonces para realizar una operación de inspección los rotores que están delante tienden a levantarse y eso genera un cierto número de problemas. Pero también, ¿por qué no? ¿Podríamos utilizar el efecto succionador techo para realizar inspecciones? Y la respuesta es que sí, como vamos a ver ahora, porque de esa manera se gasta mucho menos energía. También utilizar los efectos pared y tubería. Aquí hemos comparado la teoría de las fórmulas que existen para ello desde hace muchos años con los helicópteros de estos efectos y los desarrollos hechos midiendo primero en unos dispositivos que hemos desarrollado allí abajo para medir con unas galgas extensiométricas los pares y fuerzas que se hacen para distintos ángulos de inclinación de los rotores. La correspondencia es muy buena entre los resultados teóricos y los resultados experimentales y también hay controladores que permiten utilizar este efecto para mejorarlo. Aquí arriba tenéis una aplicación práctica de este concepto en el efecto techo, que consiste, como decía, en pegarse al techo y una vez que está pegado poder utilizar un sensor para poder medir, por ejemplo, si hay grietas con un sensor de contacto de ultrasonido o posándose en distintos puntos, ahí veis la succión, posándose en distintos puntos, pues es posible ver el pandeo. Bueno, pues estos son efectos que hemos demostrado y que tampoco se había hecho antes, aunque son fáciles de ver. Y ya más complejos, claro, ya vamos a estructuras en las cuales los efectos aerodinámicos son más complejos, en viaductos, en túneles, incluso por las ranuras que están, hemos intentado acercarnos o meternos, y eso requiere análisis aerodinámicos más profundos con dinámica de fluido computacional, como los que tenéis con los gráficos de la izquierda, en los que es posible ver los parámetros y las velocidades del flujo y demás. No os canso más, pero paso a otro efecto que también hemos observado, porque puede que sea posible actividades cooperativas en que unos transportan objetos que cogen otros y los utilizan. ¿Cómo vuela un multirotor encima de otro? ¿Cómo es posible analizar estos efectos aerodinámicos? Abajo a la derecha tenéis la gráfica de uno aproximándose a otro, el de arriba se mueve relativamente poco, pero hay importantes perturbaciones en el de abajo. Vamos a comprobarlo experimentalmente. Y vamos a ver ahí cómo ahí hay dos. El que vuela por encima apenas va a realizar oscilaciones, mientras que vaya a apreciar claramente, sí, ahí están las oscilaciones. Y a medida que se va acercando, se van a ver cómo las oscilaciones son del de abajo son cada vez mayores. Entonces, bueno, hay una correspondencia entre los resultados teóricos que habíamos determinado y todas nuestras ecuaciones con los resultados experimentales que ahí estáis pudiendo ver. Y también podemos saber ahora cómo es posible realizar un suministro, cargas y descargas volando de uno a otro. Esa es la última parte de este vídeo, el Aerial Device Delivery. Y ahí vais a ver cómo, por ejemplo, de uno a otro es posible pasarse objetos a una cierta distancia que hemos calculado previamente aplicando estos resultados teóricos. Bien, y vamos a pasar a la parte quizás más innovación o más, llamémosla, investigación de mi presentación. Y son estos dos resultados. El primero
es que hemos desarrollado los primeros sistemas completamente blandos, multirotores blandos del mundo. Son multirotores que no hacen daño y que se deforman y que decrecen drásticamente las posibilidades y por tanto aumentan las posibilidades de que puedan utilizarse realmente con permiso para interaccionar con las personas. ¿Cómo se estudia la deformación, el diseño de este sistema? Empleando distintas tasas de relleno, distintas posibilidades de deformación con máquinas de fabricación aditiva y cómo hacerlo con distintos tipos de fibras, cómo se compara la fuerza que es posible ejercer para distintas tasas de relleno, cómo es posible, y ahí entramos en la parte del control, cómo podemos controlar cuando los rotores no sabemos cómo están apuntando, cuando se deforman. Pues sí, se puede, pero lo que pasa es que en la ley de control es necesario estudiar la deformación del cuerpo para cerrar el bucle de control y contemplar, cómo es la deformación de todos estos puntos. Y entonces de esa manera logramos, sabiendo cómo se deforman, llegar a saber exactamente cómo podemos implementar estas matrices en las cuales se coordina el empuje de cada uno de los 4 rotores en este caso. Y por fin logramos volar como tenéis aquí. Obviamente la siguiente pregunta sería, bueno, vale, pero las hélices siguen siendo igual de peligrosas. Bueno, el siguiente paso fue estudiar si podemos tener hélices flexibles. Hemos estudiado la deformación de las hélices flexibles. Obviamente ahí se trata de rellenarlas de forma diferente en el centro de la periferia para que puedan seguir volando, pero no corten, simplificando. Y aquí tenéis algunos experimentos en los que se abordó tal cosa, una varilla primero y después una persona tocando, bueno, y se ven perturbaciones muy importantes y sin embargo sigue volando. Aquí veis cómo, claro, como se puede deformar todo el cuerpo, pues es posible pegarse. ¿Y qué le pasa a este vídeo? Bueno, algo le pasa. Pero es posible deformar todo el cuerpo para agarrar un tubo y quedarse pegado y después estirar y volver a volar. Estas son aplicaciones que tampoco se habían hecho nunca y aquí se estudian los efectos aerodinámicos que he mencionado. Bien, pero no volaba del todo bien. El siguiente paso fue, ¿por qué no hacemos una estructura completamente deformable, pero en vez de emplear esas hélices convencionales, hacemos unas hélices muy pequeñas y embutidas en la propia estructura? Deformable, de tal manera que ahí tenéis unos gráficos, dependiendo de cómo lo queramos mover, pues por ejemplo deformo con una hélice apuntando hacia allá y otra hacia detrás y me muevo en esta dirección. Cuando muevo las hélices laterales, pues es posible volar en el otro eje, como ahí se indica también. Entonces, de esa manera logramos, deformando el cuerpo, controlar la dirección en la que vuela. Y por supuesto volver a hacer una adaptación al entorno, aterrizando sobre una superficie, deformando el cuerpo también. No me da tiempo a explicar todos esos gráficos, la relación con las tasas de relleno, pero obviamente es un problema relativamente complejo. Bien, aunque esto sirve para interaccionar con las personas y con los objetos, la siguiente aplicación que hemos abordado es, ¿por qué no?, también en el espacio. ¿Por qué no hacemos la aplicación espacial? Nos han dado ya un proyecto de eliminar basura espacial en órbita y ahora estamos abordando cómo se pueden aplicar estos materiales deformables para sustituir a las tecnologías que arriba a la izquierda se indican, con mecanismos que primero tienen que caracterizar la estructura, ver con visión y finalmente agarrarlo. Pues bueno, estas pinzas completamente deformables se adaptan a cualquier forma, a cualquier tipo de basura. Hay otro problema que es obvio: ¿a qué temperatura funciona en el espacio? Pues bueno, estamos haciendo análisis para que puedan hacerlo entre menos 50 y más 50 grados. A la izquierda, con nitrógeno líquido, enfriándolo y viendo las propiedades, y a la derecha calentando localmente para ver también si siguen funcionando. Pero yo hago aquí una predicción. En el futuro, el Ingenuity y todas estas generaciones creo que se ampliarán para que la exploración planetaria sea mayoritariamente, es una predicción, sean mayoritariamente robots volantes, no rovers. Veremos, dentro de algunos años, veremos.
pero hemos trabajado en eso. Y ahí abajo está un proyecto con estancia en el JPL, Caltech, con NASA, para desarrollar los conceptos que habéis visto antes en nuevos robots de exploración planetaria. Veremos si se cumple en el futuro. Ahora participamos en la exploración de Titán, que como sabréis es una de las lunas, uno de los satélites de Saturno. Bien, y voy a el que probablemente ha sido mi tema favorito en los últimos años, que ha sido el de los robots aéreos bioinspirados o de ala batiente sin hélices. Sin hélices quiere decir que esencialmente tengo que conseguir toda la maniobrabilidad y desplazarlos utilizando exclusivamente batir las alas. Esto tiene un problema importante desde el punto de vista. Nos planteamos los 4 retos que están aquí indicados, que son retos relevantes. Lo primero es saber que hasta ahora los pájaros tienen muy poca, y los pájaros robóticos mucho menos, carga útil. Bueno, pues queríamos tener una carga útil relevante. Lo segundo es que queremos que sean autónomos. No había ninguno en el mundo suficientemente autónomo. No, ninguno en el mundo ni suficiente ni no suficiente, autónomo. La tercera es que sean además capaces de posarse autónomamente también. Y la cuarta es que, ¿por qué no? Pues ya lo podíamos utilizar también como los de antes y que hagan manipulación. Ninguno de estos retos se habían cumplido y lo hemos conseguido en esta Advanced Grant del European Research Council. Es complejo, como ya decía antes, el diseño es complejo por la aerodinámica no estacionaria, la elasticidad y la acomodación, y además es necesario tener en cuenta todos conjuntamente en el diseño, es decir, la propulsión, la navegación y el control. Las actuaciones son fundamentalmente con la cola, y estas propulsiones, pues hay colas más tradicionales y otras con materiales deformables, la de abajo a la derecha de Microfiber Composites. Aquí a la derecha tengo un vídeo en el que se ve la elasticidad de las alas y algunas de las características aerodinámicas. Volamos, al final no queremos volar a más de 5. Hay otros que van muy rápido, no queríamos ir más rápido, hasta 6 metros por segundo para que interaccionen con las personas y puedan realizar tareas de inspección. Una electrónica absolutamente integrada que será capaz de procesar imágenes, como a continuación veré, y puede llegar, pues ya digo, hasta unos 6 metros por segundo aproximadamente. No queremos ir más rápido. Pero ha habido un esfuerzo científico relevante para poder hacer modelado de la interacción fluido-estructura, modelos dinámicos, validados numérica y experimentalmente, modelos de la aerodinámica no estacionaria y flexible, que después ha habido que validar, primero en túnel de viento, en Málaga, y después modelos simplificados para el control que pueden utilizarse en tiempo real. Hemos verificado el control y comprobado la maniobrabilidad de nuestros diseños, como tenéis aquí, para poder volar en la nave, y realmente hemos comprobado que se era capaz de realizar los experimentos para los que habíamos diseñado el pájaro. Podéis ver a la izquierda abajo la extrema maniobrabilidad con la cámara paralela al suelo y abajo que es capaz de controlarse en horizontal. Y esto validaba además los resultados de diseño. Bien, por supuesto, el siguiente pregunta, bueno, pues esto no te lo puedes llevar fuera, ¿qué pasa con el viento? Bueno, pues aquí lo tenéis realmente, también maniobrable, también con la cámara paralela al suelo. Por supuesto, va a depender al final de las características del viento, que mencionaré como algo en lo que necesitamos trabajar mucho más, pero con una pequeña batería, pues es capaz de viajar kilómetros. Arriba a la derecha, ¿cómo logramos conseguir más carga útil todavía? Además de, ponemos la actuación en los extremos, en el wingtip, en los extremos de las alas, y de esa manera logramos llevar hasta 1 kilo de carga útil. Y abajo a la izquierda, pues podemos utilizar el concepto de la articulación pasiva para que no gaste energía, pero así volar un poquito más como los pájaros y hacer también que sea más eficiente. La lucha para conseguir lo más eficiente ha estado desde el principio y el reto sigue siendo trabajar en diferentes condiciones de viento. Pero esto es algo que creo, como he dicho, que necesitamos todavía tiempo. Bien, voy a seguir. Claro, esto era una comparación energética y aquí podemos ver que le hemos puesto unas hélices y hemos comparado cómo vuela como ala fija, reforzando el perfil, claro está, para que sea más parecido a un ala fija,
y abajo a la izquierda, pero es lo importante, saber planear y conmutar entre el planeo sin gastar nada de energía y batir la sala. El problema es extraordinariamente complicado. Hacerlo como lo hacen las aves, es extraordinariamente complicado. Y ahí está volando como un ala fija y podemos ver como 202 vatios como ala fija ahora y un consumo de 60 gramos en la combinación como ala batiente. Y después, pues ahí tenéis 10 veces, necesitamos con un multirotor 10 veces más batería que con este pájaro. Creemos que va a ser muy eficiente. Dije inteligente, aquí tenéis una prueba, ser capaz de cerrar el bucle de control viendo rasgos visuales. Utilizamos un sensor que se parece a la retina humana, son las cámaras de evento, son cámaras que no son convencionales, frame a frame, sino que hace falta procesar todos los puntos en paralelo para realizar después de forma asíncrona todos los píxeles para llegar a cerrar el bucle de control. Y aquí abajo a la derecha, debajo a la derecha, podéis ver, bueno, primero sin activar el módulo de detección de obstáculos y activando un módulo de detección de obstáculos, controlar la cola para evitarlo. Ahí se ve el esquema y incluso lo sorprendente fue que con estas cámaras hemos llegado a controlarlo incluso sin iluminación. Tienen un rango dinámico muy importante. Bueno, sin iluminación, con 15 lux. Con 15 lux logramos evitar obstáculos, como vais a ver ahora. Entonces, con menos de 15 lux logramos evitar obstáculos. Es decir, casi a oscuras logramos evitar los obstáculos. Tampoco hay ningún otro sistema que haga esto. Y bueno, puestos a ir para adelante y hacer lo que habíamos prometido, esta es otra característica quizás de nuestro grupo en los proyectos, que intentamos hacer absolutamente todo lo que hemos prometido. Pues aquí tenéis el posado automático, que costó muchísimo trabajo, porque el vuelo implica la oscilación de las variables de control que veis a la izquierda, lo que hace que sea extraordinariamente difícil hacer esto. Pero como siempre le añadimos algún grado de libertad aquí en la articulación que tiene esta pata para poder realizarla. Y después veis aquí encima un manipulador que ha sido también carga, con la cual podemos realizar tocar, por ejemplo, para poder ver si se ha producido, por ejemplo, con un sensor de ultrasonido, para hacer inspecciones por contacto. Y ya por completar, abajo a la derecha queremos tomar muestras en la naturaleza. Para ello hace falta tomar muestras como si fuera una tijera. Tenemos una tijera que hemos metido con 2 brazos, que hemos metido para protegerla más en el pico de nuestro pájaro. Y con ello incluso hemos llegado a hacer manipulación cooperativa, que uno llegue volando, se pose al lado del otro, que otro tome muestra y que se la pase al primero. Eso es lo que se intenta ilustrar ahí. En paralelo os diré, para ahorrar tiempo, que estamos trabajando también en garras que son soft, deformables, y esto es algo que en el futuro integraremos también. Agradezco los esfuerzos de los investigadores de este trabajo actual para que sea posible en el futuro trabajar con estas garras deformables soft, sustituyendo a las anteriores, porque de esa manera, por ejemplo, permitirían posarse con seguridad, por ejemplo, en un brazo. Bueno, ya puesto a darle vuelta, si queremos una instalación desatendida, ¿por qué no ponemos un robotito que vaya rápido, tire el pájaro, cuando alcance la velocidad de 4 metros por segundo lo lance, y después cuando vuelva tienes que ajustar tu trayectoria con un robot omnidireccional para recogerlo. Esto no está separado, tenemos que hacerlo todavía en algún proyecto porque todavía no existe. Pero quiero pasar a la parte final de la inteligencia artificial generativa. En particular los lenguajes, los modelos grandes de lenguaje. ¿Cómo se aplican aquí los modelos grandes de lenguaje? Bueno, hay una forma que yo he dicho durante algún tiempo, que es de ninguna manera. Bastante tenemos con los retos que tenemos planteados, pero ¿por qué no? Yo creo que finalmente estamos investigando esto. Por supuesto, la primera aplicación es la interfaz con una persona. La persona le da instrucciones en lenguaje natural. Ve a tal sitio, toma una muestra, haz tal inspección, lenguaje puramente natural. Y además
hacerlo con múltiples robots eventualmente. Entonces estamos trabajando en cada uno de estos módulos, generar los parámetros, diseñar el plan de cada uno de los robots y volar con ellos. Por supuesto, lo que sabemos es que esta rayita verde que está aquí, del operador humano, por ahora que valide el plan, no pensamos eliminarla, porque si no se producirían en muchos casos las denominadas alucinaciones que harían que los planes no fueran implementables. Sobre todo cuando existen los parámetros que veis abajo, que son los cambios en el viento, el cambio en el estado de las baterías y todo esto que aquí se indica que en nuevos obstáculos que tengamos que considerarlas en la replanificación. Lo que proponemos es el empleo de una estructura tal como esta, en la cual añadimos técnicas de aprendizaje, que llevamos muchos años desarrollándola, y lo que se llaman sesgos inductivos. Aquí el sentido que le damos a los sesgos inductivos es diferente, es ese conocimiento previo que sesga el problema basándonos en la física, para simplificar. No queremos solo utilizar datos, queremos utilizar datos y modelos matemáticos físicos que llevamos muchos años utilizando y que están también de otros en la literatura. Hacemos sesgos inductivos para, de esa manera, buscar en un espacio que acotamos utilizando esos modelos físicos. Primera consideración. Segunda, bueno, podemos utilizar aprendizaje por entrenamiento de un operador. Ahora después hablaré del entrenamiento a partir de la naturaleza, de los propios pájaros, quiero hablar de eso. Y la segunda es, como hacen algunos investigadores, aprendizaje por refuerzo. Pruebo con un simulador suficientemente bueno y lo dejo probando, y solo cuando esté próximo a la realidad lo utilizo con mis robots. He puesto aquí de forma destacada el aprendizaje del viento, porque pienso que esto en la robótica aérea ligera, como estamos aquí hablando, ya sabemos que tiene una gran influencia. Y creo que el problema es hacer dinámica de fluido computacional en determinados entornos, pero claro, hacerlo detallado para realimentar con eso es imposible. Entonces lo que queremos hacer es combinar eso con muchas horas de producción de datos con algo que nos permita utilizarlo rápidamente empleando redes neuronales convolucionales, esas CNN, que permitan muestrear ahí con mucho menos datos en tiempo real. Yo creo que eso puede funcionar, pero son también predicciones. De todas maneras, depende de lo que queramos aprender. Si queremos aprender una dinámica, un comportamiento dinámico, bueno, esto es posible hacerlo, pero ya lo hacemos, de hecho. Aquí tenéis dando vuelta a los robots, como habéis visto, en este caso con multirotores, también se puede hacer con pájaros, y cada vez que siguen dando vueltas se aproximan más a la trayectoria que quiero hasta hacerlo de forma perfecta. Pero encontramos problemas con la aerodinámica, incluso hasta problemas muy fáciles, a una cierta altura, no muy bajo, para no soltar un paquete para que caiga en esa caja. Esto lo estamos haciendo en la Red Europea de Robótica, que es Eurobin, y lamentablemente tengo que decir que fallamos mucho más de lo que sería necesario, como podéis ver a la izquierda. Se cae el paquete fuera y por más que repetimos, creemos que así, solo de esa manera, no hay forma de entrenar al sistema. Por tanto, una vez más, creemos que modelando y haciendo la dinámica de fluido computacional, o no computacional, pero estudiando la aerodinámica de este problema y en particular la dinámica de fluido computacional, es la solución de este problema. Otro aspecto que quiero estudiar es la combinación de las simulaciones con estos modelos, con sacar datos de la naturaleza. En particular, en este caso, sacar datos de los vuelos de los pájaros. Esto no es nuevo. Esto ya lo hicieron, por ejemplo, en Roma. Algunos conoceréis el trabajo de Guido Parisini, que fue un ejemplo de complejidad, que le dieron el Premio Nobel de Física hace 3 años, y que modelaba bandadas de estorninos. Cómo era el movimiento de las bandadas de estornidos, cómo estaban estorninos, sterlings, cómo están relacionados unos con otros, y se han determinado relaciones interesantes, muy interesantes, en cómo se puede hacer esto de forma distribuida. Y creemos que es posible hacerlo, pero necesitamos muestrearlo con radares o con otros instrumentos, o alternativamente, mejor todavía, poniéndole, ojalá, a los propios albatros sensores
para ver cómo se mueve. Sabemos cómo se mueve, sabemos esas leyes de control del dynamic soaring con las corrientes de aire ascendente que la mantienen durante gran cantidad de kilómetros volando encima del mar. Pero ¿cómo podemos hacer? Bueno, ya sabemos esas fases que ahí se indican, o sea, hay estudios que permiten corroborarlo, pero ¿cómo podemos realmente ajustar los parámetros de estos ciclos en tiempo real para unos parámetros de viento determinados? Y eso creo que requiere más. Y después ya extenderlo a bandada pues es mucho más complicado. Tengo que decir que el vídeo de aquí abajo a la izquierda, a pesar de mi escepticismo, lo haya generado ChatGPT. Lo ha generado ChatGPT, lo confieso. Esto, alguno de los presentes lo ha generado con el ChatGPT, que por cierto tuve que comprarme el nuevo porque parece que el antiguo generaba un movimiento poco realista. Pero esto es mentira, esto es de ChatGPT. Bien, y voy terminando y quiero decir algunas consideraciones que no son estrictamente técnicas, pero que a mí me parecen relevantes para que todo esto se ponga en marcha. Y el primero es que, bueno, yo no critico a las oficinas de promoción y gestión que hablan de transferencia, de tecnología y demás, pero a mí me gusta recordar que para transferir una tecnología es necesario tenerla. Es decir, que hay que hacer antes investigación. No basta con gestionar. La segunda es que nuestro activo fundamental es el talento. Y lamentablemente nuestro cada día es retener o atraer talento. Sabemos que existen mecanismos, pero necesitamos después más flexibilidad o eliminar normativas que consideramos obsoletas. Yo creo que no se deberían utilizar normativas que tanto los que la aplican como las que padecemos entendemos que se han quedado obsoletas, pero se siguen aplicando, ¿no? Lo quiero decir. El tercer comentario creo que no requiere más comentario, pero todos sabemos el tiempo que le dedicamos a la burocracia. En mi caso puede que sea la mitad de mi tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué podríamos hacer si no lo ahorramos? La cuarta también es obvia. Bien costes, microcostes, pero realmente, bueno, en Estados Unidos hace muchos años que se viene haciendo de forma diferente. Y en Europa se ha empezado por fin, ante el llanto permanente y la queja de los investigadores, a aplicar el lump sum. Pues yo te doy esto, que es lo que vale el dinero que me das, y punto. Y se ha acabado. Y así optimizamos. Y ahorramos un tanto por ciento enorme del dinero que nos gastamos. Eso es lo que creo que hay que hacer. El quinto es que oigo a los chavales jóvenes y para ellos es fundamental el empleo de obtener la empresa basada en el conocimiento. Y cuando comparo lo que tenemos con relación a lo que tienen los países más avanzados, pues lo que se me ocurre es que realmente aquí hay mayor número de restricciones. Yo creo que el concepto fundamental es pensar que aquí lo que tenemos que hacer es crear empleo de calidad. Empleo de calidad es lo importante. No lo es el que puedan dar un pequeño dinero que siempre será una parte pequeña del presupuesto. O intentar mecanismos de control que disuadan a las empresas que están o querrían financiar el proyecto. Y por último, pues quiero reafirmar que nuestro futuro depende de Europa y que realmente me da la impresión de que todo esto va a depender de cómo sea este futuro de Europa y que estamos además en un momento crítico. Por tanto, hay que recordar una y otra vez esto a los más jóvenes, en particular a nuestros alumnos. Quiero acabar dando las gracias, evidentemente, a los miembros del laboratorio de aquí de la escuela y del CATEC, y también respondiendo a preguntas que yo no sé por qué, cada día son más próximas y recurrentes de donde voy. Pues se me ha ocurrido un momento antes de entrar aquí en mi casa, pues me gustaría acabar con una frase del poeta griego Constantinos Kavafis, que la conoceréis muchos de vosotros, que en el poema Ítaca dice: y cuando creáis que habéis llegado, pues sabed encontrar nuevas sendas. Eso, al fin y al cabo, es lo que intentamos. Es decir, seguiremos intentando crear, vamos a decir, objetos que duren más que nosotros. Es decir, como decimos en el laboratorio, keep trying, que estamos todo el día diciendo keep trying, para seguir animando a la gente.
Muchas gracias por venir y aguantarme en esta calurosa tarde. Me siento ahí. Quédate ahí, Aníbal. A continuación se va a proceder a imponer la medalla de la institución al nuevo académico. Les ruego que se pongan en pie. En nombre de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, y por el poder que me otorga en la Academia, tengo el privilegio de nombrarlo académico de número de esta Real Academia Sevillana de Ciencias. A continuación, le ruego prometa su cargo, leyendo la promesa. Prometo, por mi conciencia y honor, hacer cumplir fielmente las obligaciones de académico de número de la Real Academia Sevillana de Ciencias, con lealtad a Su Majestad el Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía. Le ruego abrace a los demás miembros de esta Real Academia y a los representantes de las demás academias sevillanas y se sirva a ocupar el sitio que entre los primeros y las primeras le corresponde. Puede abrazar a los académicos. Creo que el secretario... El secretario también, por supuesto. Tiene trabajo por esa. Mucha medalla por ahí. ¿Más académicos? Bueno, no sois académicos, Invita a tu director de la escuela y a la vicerrectora. Rompemos la formalidad del acto y seguimos con los... Hay otros académicos. Para mí también es ¿He acabado? He acabado. Le ruego tome su asiento. Bien, a continuación
Tiene la palabra el ilustrísimo, excelentísimo señor don Javier Aracil Santonja, que en nombre de la Academia contesta al discurso de recipiendario. Don Javier. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicas y académicos de esta Real Academia de Ciencias, señoras y señores, amigos todos. El acto de recepción de un nuevo académico es siempre un día de especial significado para nuestra academia, para la nuestra y para todas. Confluyen en él el reconocimiento público al nuevo numerario y las esperanzas que su incorporación despierta en nuestra comunidad. Hoy tengo el honor de pronunciar la respuesta bienvenida al profesor Aníbal Ollero, una distinción que agradezco profundamente y que asumo con particular satisfacción, dado el vínculo personal y profesional que me une a él. Confieso que esta tarea, además de grata, me resulta sencilla. El profesor Ollero es ampliamente conocido en el ámbito de la robótica aérea, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y para mí su figura es bien cercana. Nos conocimos a mediados de los años 70, cuando la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla vivía un momento de renovación profunda. Tras años de orientación exclusivamente docente, se abría paso la investigación como pilar fundamental de la actividad académica. En ese proceso participaron investigadores experimentados y jóvenes titulados decididos a apostar por un nuevo modelo. Aníbal Ollero fue uno de ellos. Recuerdo aún el día en que se presentó a mi despacho lleno de entusiasmo, expresando su deseo de incorporarse a nuestro incipiente grupo de automática. Declaró su interés por la ingeniería de control y en especial por la robótica, un campo entonces incipiente. Desde entonces inició una carrera académica brillante que tuve la fortuna de acompañar en sus primeros pasos y que con los años he seguido con admiración, aunque con cierta distancia, pues adquirió la lógica autonomía. Aníbal, tengo que llamarle así por su nombre, pertenece a una generación que supo transformar la enseñanza técnica superior en España justo cuando nuestro país empezaba a mirar hacia Europa con voluntad de homologación y modernidad. Aquellos jóvenes aceptaron con generosidad los retos de un sistema en transición, asumiendo incertidumbres y abriendo caminos. Gracias a esa entrega, hoy disfrutamos de unas escuelas de ingenieros más sólidas, más investigadoras, más internacionales. Su incorporación a esta academia no es solo el reconocimiento de una trayectoria ejemplar, sino también el reflejo de una época en la que la vocación, el esfuerzo y la visión transformaron profundamente nuestra vida académica. Bienvenido, profesor Ollero. Cuando Aníbal Ollero se incorporó al grupo de automática de la Escuela de Sevilla, este estaba relativamente saturado. Como su ambición era hacer una carrera académica, tuvo que aprovechar las oportunidades que se le presentaron en otros centros. Y así obtuvo proposición la cátedra de automática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Vigo, en donde estuvo desde 1980 hasta 1988.
año en que se le presentó la ocasión de trasladarse a la recién creada Escuela de Ingenieros Industriales de Málaga, en donde ejerció desde 1988 hasta diciembre de 1992, que de nuevo tuvo la oportunidad de volver a Sevilla. Tanto en Vigo como en Málaga se encontró con un campo yermo y tuvo que partir de cero para crear en cada una de estas escuelas grupos de automática que con el tiempo han logrado gran pujanza nacional e internacional. Su labor de investigación desde sus inicios se encaminó hacia la robótica, disciplina que en aquellos momentos tenía una escasa presencia en la enseñanza superior española. Desde que terminó sus estudios fue consciente de la necesidad de hacer estancias para completar su formación en instituciones extranjeras de prestigio. Así, en el curso 1970-80 estuvo varios meses, casi un curso completo, en la CNRS de Toulouse. En el curso 91-92 llevó a cabo un año sabático en el reputado Robotics Institute of Carnegie Mellon, completado con otro año adicional en 92-93, que fue determinante para sus trabajos posteriores en robótica aérea. Área esta a la que dedicaría el resto de su vida académica hasta la actualidad. En Carnegie Mellon trabajó con el prestigioso profesor Red Whittaker, con el que estableció una estrecha relación que le llevó posteriormente a que este profesor prolongase el primer libro de robótica de Aníbal Ollero. Como se ve, unos comienzos académicos en los que se pone de manifiesto un claro designio vocacional. En la actualidad es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla y director científico del CATEP, el Centro Avanzado de Tecnologías Espaciales, como hemos visto en su anterior exposición. Asimismo es co-chair del IECubo Technical Committee on Aerial Robotics and Unmanned Aerial Vehicles. Es fellow del IECubo desde 2017. Además, es co-chair del IECubo Technical Committee on Aerial Robotics and Unmanned Aerial Vehicles. Recibió en 2016 el premio del IECubo Robotics and Automatic Society al grupo más activo y es coordinador del Aerial Robotics Topic Group de Eurobotics, sociedad de la que ha sido miembro del Board of Directors. Ha tenido distintos cargos en sociedades y comités profesionales, entre los que se encuentran los de fundador y presidente de la Sociedad Española para Investigación y Desarrollo en Robótica, vicepresidente del Technical Board de la IFAC y miembro del Conseil Scientifique del CNRS francés. En Sevilla, Aníbal Ollero dirige un grupo de investigación líder en robótica aérea, ejecutando en los últimos años 21 proyectos de los programas marcos europeos Horizonte 2020 y Horizonte Europa, y 35 proyectos españoles y contratos con empresas. Es autor de más de 900 publicaciones, entre ellas 10 libros y 285 artículos en revistas, y es editor de 15 libros, siendo el autor al que se atribuyen más publicaciones en vehículos aéreos no tripulados y en robótica aérea, como pone de manifiesto un cuadro del Scopus que me hubiese gustado poder proyectar, pero parece que había ciertas dificultades. De todas maneras, tendrán ocasión de verlo cuando vean la versión telemática o impresa de esta intervención. Ha dirigido 56 tesis doctorales que han recibido más de 12 premios. Ha impartido 140 plenarias y keynotes en congresos, conferencias y workshops,
incluyendo los más importantes en robótica. Ha sido investigador principal y coordinador de 196 proyectos de I+D y contratos, incluyendo la coordinación de 7 proyectos europeos que han generado métodos y tecnologías innovadoras. Ha sido investigador principal de la Advanced Grant de la European Research Council, Griffin, sobre manipuladores aéreos de ala batiente, sobre los que volveré luego, y coordinador del proyecto H2020 Aerial Core, con 15 socios de 8 países, terminados recientemente. Ha transferido tecnologías a más de 45 empresas, generando productos industriales de éxito. A pesar de ser pesado, tengo que decir que ha recibido más de 35 premios y distinciones, entre los que destacan el Overall ICT Innovation Radar Award, que le otorgó la Comisión Europea en 2017, el Rey Jaume I en 2019, donde el jurado, en el que se incluían 5 premios Nobel, señaló su inestimable capacidad para combinar la excelencia en la innovación y la investigación tecnológica, con la transferencia de tecnología a empresas en el campo de robótica aérea. Es Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo en 2021. Asimismo, fue elegido entre los 3 innovadores europeos de 2017 y candidato a las personalidades europeas de ese mismo año, y ha recibido el IQAS 2024 Achievement Award for Outstanding Achievements and Contributions in Unmanned Aviation and Aerial Robotics. El segundo premio Euron Europe a la transferencia de tecnología en 2010 y el FAMA de la Universidad de Sevilla en Ingeniería y Arquitectura, entre otros muchos. Es doctor honoris causa de la Universidad de Málaga. En la isla de la Cartuja de Sevilla se encuentra el Laboratorio de Robótica Aérea de la Universidad, bajo la dirección de nuestro nuevo académico, uno de los más punteros en el desarrollo de drones voladores inteligentes. En general, los vehículos aéreos no tripulados, a nuestro nuevo académico no le gusta llamarlos drones, que diseña y desarrolla, son robots aéreos con una elevada autonomía, pero eso no siempre es posible o deseable. Por ejemplo, puede programarse un robot aéreo para que haga un determinado trabajo en altura, como inspeccionar por contacto, ultrasonidos o corrientes de defecto una instalación, incluso evitando obstáculos imprevistos. Pero también puede guiarse temporalmente desde tierra a este robot para que solo inspeccione determinadas secciones o puntos que parecen más deteriorados en una primera inspección visual, en tiempo real, por parte de un inspector. El tema es relevante ya que volar consume mucha energía, lo que hace necesario aterrizar para cambiar y recargar baterías. En ese laboratorio se han desarrollado, entre otros, muchos proyectos internacionales para diseñar máquinas voladoras destinadas a aplicaciones concretas, como el reparto de paquetes a domicilio a través de las ventanas o la reparación de redes eléctricas. Pero el trabajo más innovador es el que los investigadores liderados por Aníbal Ollero están llevando a cabo construyendo pájaros robóticos, voladores de alas móviles, los ornitópteros, que obtienen el empuje necesario del movimiento batiente de sus alas, de forma análoga a como lo hacen las aves. Para alcanzar esa eficiencia energética, el ornitóptero se beneficia del viento y los flujos de aire a su favor,
y además tiene la facultad de interactuar de manera inteligente con las personas y el medio ambiente. Otras ventajas destacadas son la disminución del ruido durante el vuelo y la reducción de eventuales accidentes por la ausencia de hélices y el predominio en la estructura de esos drones de nuevos materiales ligeros que interaccionan con los humanos de forma más inofensiva. Con ello, el equipo de Aníbal Ollero está llevando la bioinspiración hasta cotas inéditas. Se trata del proyecto Griffin de la Comunidad Europea, al que antes ya me he referido y desde luego se ha referido él en su exposición. En el contexto de este proyecto se están construyendo prototipos de aves robots de gran autonomía y ultraligeras, capaces de minimizar el consumo de energía en el vuelo, posarse en superficies curvas y realizar tareas con extremidades móviles y picos artificiales. Así se está haciendo realidad el sueño visionario de Leonardo da Vinci, que imaginó los ornitópteros hace más de 500 años. En la actualidad se está tratando de avanzar tanto en desarrollos fundamentales como en aplicaciones. Entre los primeros están los bioinspirados, como por ejemplo los que optimizan energía de los robots de ala batiente, conmutando entre distintos modos de vuelo, esencialmente planeando más. También controlar mejor los cambios de forma de los materiales flexibles, de los multirotores, para que sean más eficientes sin dejar de ser seguros, incluyendo el agarre en vuelo de objetos de forma ignorada. Son cuestiones de muy largo recorrido en las que solo se está empezando. También, y relacionado con lo anterior, como hemos visto en la exposición de Aníbal Ollero, está trabajando en aplicar técnicas de inteligencia artificial generativa a los robots aéreos, tanto individualmente como a sistemas multirobots. Asimismo, ha vuelto a desarrollar robots voladores con aplicaciones espaciales, incluyendo vuelos en 6D, desplazando y rotando en cualquier eje, igual que lo hace un satélite en órbita, lo que tiene gran interés en robótica orbital para realizar el mantenimiento de satélites. Por otra parte, recientemente ha conseguido también un importante proyecto europeo para eliminar basura espacial, asunto que cada día es más relevante. Para completar el retrato, creo necesario dedicar algunas palabras a la labor como ingeniero de nuestro nuevo académico. Al fin y al cabo, un ingeniero ha de ser, ante todo, ingeniero, y es por esa condición por la que debe ser juzgado, más allá de actividades accesorias como son las publicaciones y otras labores académicas que, nos guste o no, hemos acabado aceptando quienes nos dedicamos a la enseñanza superior y a la investigación como indicadores del valor de nuestro trabajo académico como ingenieros. Y si resulta ya apabullante la producción impresa de Ollero, más lo son aún sus realizaciones propiamente ingenieriles, a las que él se ha referido ampliamente durante su discurso de aceptación de la plaza. Esta afirmación debe entenderse en un sentido análogo al que tendría, por ejemplo, en el caso de un médico, un profesional que conjuga razón, creatividad y experiencia, no tanto para ampliar el conocimiento sobre el mundo, sino para resolver problemas concretos en contextos reales. El ingeniero concibe en un acto creativo el proyecto de algo que no ha brotado espontáneamente de la naturaleza, pero que cumple una función dotada de utilidad.
Cuando contemplamos los refinados movimientos de los artefactos robóticos voladores imaginados y construidos por Aníbal Ollero, sentimos la fascinación que ejercen los artefactos, esas criaturas del ingenio, que constituyen el núcleo del mundo artificial, uno de los logros definitorios de la civilización en la que transcurre nuestra existencia. El mundo artificial no se compone solo de ideas brillantes, sino de realizaciones que funcionan conforme a los objetivos propuestos. La grandeza y la peculiaridad de nuestra profesión gira en torno a una doble polaridad: desbordamiento creativo en la concepción de artefactos para resolver problemas concretos y llevar a cabo un análisis riguroso de su viabilidad en el ámbito experimental. Además, los objetos que concebimos y fabricamos los ingenieros se incorporan al mundo real, invadiendo con éxito creciente el entorno complejo y cuidadosamente construido, en el que la frontera entre lo natural y lo artificial se vuelve cada vez más borrosa. Aunque científicos e ingenieros empleamos herramientas conceptuales análogas, los distintos fines que perseguimos determinan un uso radicalmente distinto de esas herramientas. Los científicos buscan satisfacer la curiosidad que despierta el mundo natural. Los ingenieros, en cambio, construyen artefactos que producen beneficios tangibles. Por decirlo con brevedad, no es lo mismo elaborar un cuerpo teórico que construir un artefacto que habite el mundo artificial. Esta diferencia se refleja, entre otras muchas cosas, en la marcada diferencia de los procesos de formación de científicos e ingenieros. En fin, y para terminar, hago votos para que el nuevo académico contribuya con su experiencia a promocionar, comprender y clarificar esa forma de actividad creativa, imaginativa, polifacética, rigurosa y profundamente humana que llamamos ingeniería. Con ese convencimiento creo que la incorporación de Aníbal Ollero a nuestra institución debe ser motivo de celebración para todos. Cumplo con gran satisfacción la honrosa misión de darle la bienvenida en nombre de la Academia y le deseo que entre nosotros su rico mundo ingenieril se vea estimulado y engrandecido, como sin duda lo será también el nuestro con su presencia en esta casa. Muchas gracias. Bien, yo quisiera concluir con unas palabras en nombre de la Real Academia Sevillana de Ciencias, por supuesto, de bienvenida a nuestro nuevo académico, pero también, tras oír la conferencia, enhorabuena por la magnífica conferencia que nos has dado y felicitaciones a ti y a todo el equipo por la labor, el extraordinario trabajo que venís haciendo hace años ya hasta llegar a ser figura de referencia a nivel internacional. Enhorabuena, Aníbal, en nombre de la Academia, de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Y muchas gracias también al profesor Javier Aracil, todo un referente también en esta escuela y, por supuesto, por su trabajo y por su carácter pionero, abriendo muchos frentes en la ingeniería, en muchos niveles y, por supuesto, en esta escuela, en esta casa. Quisiera, por supuesto, dar las gracias también a nuestra vicerrectora, Carmen Vargas, que hoy nos acompaña, en nombre del rector de la Universidad de Sevilla, al que disculpamos que no ha podido venir por otros
compromisos, pero que siempre está con nosotros, siempre está con la Academia y siempre me gusta recordarlo. El apoyo, el recuerdo de siempre y el trato cercano con el que nos acoge el rector. Y, por supuesto, también gracias al director de la escuela, Andrés Sáez, por estar aquí con nosotros, por la hospitalidad en esta casa. A título personal, para mí no es ajena. Le estaba preguntando antes en qué año se vino la escuela, fue el traslado de Reina Mercedes aquí. Recuerdo porque estaba nuestro queridísimo Pepón, José Domínguez Abascal, de director entonces, y que, por supuesto, pues, estando aquí en esta casa no podía faltar unas palabras de recuerdo a nuestro queridísimo y admirado Pepón. Hablaba de la escuela y del traslado. Le tocó a Pepón hacer aquella gestión. Nosotros vinimos del centro de Cartuja, los que estábamos y ahora estamos en el centro de la isla de la Cartuja, y aquí siempre recuerdo las palabras de Enrique Cerdá, que hablamos de la isla de la Cartuja, que no es isla, ¿no? que está unida y que es más península que isla. En cualquier caso, nosotros llegamos aquí al centro de la Cartuja, llegamos en el año 96 y vivimos de cerca, siendo pioneros. Aquí tenemos a Ernesto Carmona, que es fundador del Instituto de Investigaciones Químicas, José Manuel García Fernández, que fue su director durante algunos años. Fueron años complicados, años difíciles, años en los que literalmente había que repoblar la isla, una isla desierta, tras la exposición del año 92, y nos tocó a los que estábamos en Reina Mercedes, pues eso, colonizar la isla, nunca mejor dicho, y ser pioneros. Recuerdo también conversaciones con Pepón en aquellos años difíciles de traslados, y también que en el año 98 organizamos aquí en esta escuela, yo creo que inauguramos el salón de actos con el Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular en el año 98. Y tuvimos que acondicionar también el salón de actos y incluso aquí la terraza y tal. Entonces personalmente le tengo mucho cariño a esta escuela, pues me trae muy buenos recuerdos y los quisiera aquí compartir con todos ustedes. Y la Escuela de Ingenieros, ¿qué les voy a contar que no sepáis, a los que estáis aquí y a los que venimos de fuera? Todo un referente, por supuesto, por su magnífico cuerpo de profesores, de investigadores, por la investigación, los estudios que se imparten, las distintas graduaciones, másteres, programas de doctorado y, por supuesto, la investigación que se hace. Quería hacer ese reconocimiento también en nombre de la Academia y agradecerle a la escuela, no solamente que aquí nos acoja, sino el magnífico trabajo, la magnífica labor que a nivel académico, tanto en docencia como en investigación, venís haciendo. Sobre la trayectoria de Aníbal, de nuestro nuevo académico, ¿qué voy a decir que no sepáis o que no haya dicho Javier Aracil? Solamente decir, Aníbal, que nos conocemos también hace ya muchos años. Te he oído muchas conferencias, todas extraordinarias, de magnífico nivel. Hemos aprendido mucho cada vez que nos hablabas de tus robots, siempre con algo original, algo nuevo, algún nuevo avance. Y, por supuesto, en este sentido, pues debo decirte que es todo un honor, un orgullo para la Real Academia Sevillana de Ciencias, y no lo digo ya en plan protocolario, sino de todo corazón, todo un orgullo y un honor tenerte con nosotros, Aníbal. Hay algo que tengo que repetir como presidente, a costa de que los que ya me han oído pues tengan que oírlo otra vez, pero no tengo más remedio que recordar que el ingresar en la Academia, todo el ritual que hemos seguido de recepción, de imposición de medalla, de lectura de una promesa, no es un premio más en la larga lista de premios que podamos tener los académicos. Es un compromiso, es una promesa de cumplir con las obligaciones de la Academia, y las obligaciones de la Academia, a fin de cuentas, nuestra misión fundamental es precisamente trabajar para la sociedad. Y en ese sentido, Aníbal, te invito desde hoy ya a empezar a colaborar, a empezar a trabajar, a contribuir con tu conocimiento, con tu saber, con tus relaciones, con tus contactos, con tus proyectos, a contribuir al bien hacer de la Academia en pro de la sociedad a la que a fin de cuentas nos debemos.
La Real Academia Sevillana de Ciencias es una corporación de derecho público, sin ánimo de lucro, pero nos debemos, de alguna manera orgánicamente pertenecemos a la Consejería de Universidad de Investigación de la Junta de Andalucía, es decir, somos un organismo público, recibimos subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, es decir, contribuciones de los ciudadanos, y por consiguiente tenemos que revertir a la sociedad aquello que recibimos de ella. Este es el compromiso, esto es la promesa que hemos leído anteriormente. Para que sepas un poco, si no lo sabes ya, a dónde vienes, a la casa a la que llegas. La Real Academia Sevillana de Ciencias, según los estatutos, se estructura en 6 secciones, las 4 clásicas y fundacionales de Biología, Química, Física y Matemáticas, y 2 adicionales, una de ellas es a la que te incorporas, la de Tecnología y la de Ciencias de la Tierra. Total de 6, con un máximo de 8 académicos por sección, o sea, 48 en total. Ahora mismo estamos alrededor de 35 aproximadamente y tenemos varios académicos electos pendientes de ingreso también. En la academia tenemos personas como Aníbal, de gran relieve, de gran proyección científica, tecnológica, con premios muy prestigiosos, como hemos visto los de Aníbal. También pues tenemos académicos galardonados con algunos, solamente por citar los más relevantes, algunos premios Nobel como académicos de honor, premios Príncipe de Asturias, varios Jaimes I, premios nacionales, internacionales, también responsabilidades de alta gestión en el mundo empresarial, en organizaciones científicas internacionales, etc. Es decir, creo que es un ambiente que te incita o te debe incitar a colaborar y a ayudar y a compartir tus conocimientos. La pertenencia a la academia, como decía, implica una serie de obligaciones, de alguna manera contribuir a ese compromiso social y fundamentalmente creo que son 2 vertientes importantes las que tenemos que considerar en nuestra labor de día a día. Unos son los que diríamos debates internos, conferencias entre iguales, entre científicos, a nivel de discutir los últimos avances, los últimos conocimientos que vayan ocurriendo en nuestras respectivas especialidades o disciplinas, pero también dentro de ese compromiso social tenemos que abrir la academia a la sociedad. Lógicamente eso implica hablar otro lenguaje. Necesitamos ese esfuerzo para hacernos entender, para hacernos comprender y para, de alguna manera, que la sociedad sea consciente de qué es lo que estamos haciendo como academia y por qué la utilidad de las academias. Tenemos, por consiguiente, que abrir, acercar la academia a la sociedad, también, por supuesto, a nuestros jóvenes científicos, que son el futuro, a fin de cuentas. Tenemos toda una serie de premios, de reconocimientos también. Ayer, precisamente, estábamos en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, muchos de los que aquí estábamos presentes. Estuvimos también en el acto, en la maestranza, entregando los premios que ya vienen siendo clásicos y tradicionales. Creo que era la 35 edición la que se cumplía ayer. Hicimos entrega de los 2 premios de la Real Maestranza y un premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias a jóvenes investigadores, jóvenes que han realizado su tesis, han estado en el extranjero, han vuelto y han conseguido levantar y hacerse con un grupo de investigación, que van increciendo, que van de alguna manera desarrollando sus propias ideas, sus propias líneas y que, por supuesto, desde la academia apoyamos y contribuimos a fomentar y a darles ánimo en esa trayectoria, en esa carrera científica, no siempre fácil, sobre todo en las primeras etapas, en los primeros peldaños. Ese es solamente como ejemplo. No voy a detallar todas las actividades que tenemos, ni muchísimo menos. Ya te irás familiarizando con ellas, ya te llamaremos para que nos ayude y nos eche una mano. Pero eso es simplemente un ejemplo de ese puente, de esa conexión, de ese link que queremos tener entre la academia, la sociedad y los científicos jóvenes, etc. Ese es un poco el marco que, de alguna manera, nos hace trabajar codo a codo, día a día en la academia y al que te invitamos. Solamente entonces ya para terminar, daros las gracias a todos, a los que estáis aquí, que nos habéis acompañado en este acto protocolario, solemne de la academia, pero también quisiera que fuera entrañable
con estas últimas palabras de cierre. Cerramos, por consiguiente, el acto aquí hoy y creo que Aníbal ha tenido la gentileza, la generosidad de obsequiarnos con una copa al finalizar el acto, así que os pido que no os vayáis, todavía no hemos terminado. Muchas gracias a todos y cerramos aquí y nos vamos ahora a tomar esa copa. Gracias.